Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta clase de hoy día, 15 de mayo. Ya estamos en la tercera semana, llegando al final ya de nuestro módulo, de nuestra materia, Evangelios sinópticos. Vamos a comenzar orando para arrancar ya con todo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que sacan de su tiempo para aprender tu palabra, para estudiarla, escudriñarla, Señor, y que seas tú con nosotros, Señor, en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a terminar Marcos, ¿sí? Vamos a terminar Marcos esta noche y vamos a arrancar también con el Evangelio según San Lucas. Vamos a terminar Marcos, nos falta un par de cosas. Y luego vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas también. Así que vamos con todo. Voy a compartir la pantalla. Me van a avisar si se ve. Sí, ¿Se ve? sí, sí, se ve. Se ve bien. Ya, gracias. Muy bien. Entonces recordamos que Marcos, el Evangelio de San Marcos, es, está dirigido a quienes, ¿se acuerdan? A los romanos. Muy bien, está dedicado a los romanos y su tema es Jesús. ¿Cuál es el Jesús tema? el siervo de Exactamente. Jesús el Muy bien. Jesús, ¿no? Siervo. Jesús es el siervo del Señor, el siervo de Jehová. Perfecto. Entonces hemos dicho de que el Evangelio según San Marcos nos relata la vida de Jesús de una manera en la que Él es el conquistador, conquista, hace, nos demuestra las acciones de Jesús. Y hemos quedado en la curación de la mujer con flujo de sangre, ¿no? Capítulo 5, versículos 25 al 34. Ahí nos quedamos en esa parte de San Marcos. Lucas nos dice que la mujer había sufrido mucho, dijimos, ¿no? El lunes había sufrido mucho e incluso dice en algunos pasajes bíblicos del otro evangelio que tenía esta enfermedad por 12 años, ¿no? Por 12 años. Y en fe ella va y dice, voy, si tan solo tocar el manto de Jesús, seré salva. Y fue así, ¿no? Fue así. Luego viene la muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista en el capítulo 6, 14 al 29. La muerte de Juan el Bautista, capítulo 6, 14 al 29. Y acá es interesante porque hemos dicho de que Marcos le da otro tono, ¿no? Un tono más vivido, un tono más de Pedro, ¿no? Que ese Pedro de que es siempre va al frente, va adelante. Y hemos dicho que la fuente de Juan Marcos es el apóstol Pedro. Entonces Pedro relata, le cuenta a Marcos para que vaya escribiendo, ¿no? La historia más completa y también vívida, ¿no? Así bien. Dice que Herodías se le puso en contra y quería matarle a Juan el Bautista, ¿no? Mas no podía porque Herodes temía a Juan, conociendo que era hombre justo y santo y miraba por su seguridad. Pero según Mateo, este temor de Juan estaba mezclado con un temor de la multitud. Miren cómo se añaden algunas cositas, ¿no? Mateo añade de que el temor que tenía Herodes estaba mezclado por el temor a la multitud. Marcos dice que había temor, pero porque Juan era un hombre justo y santo, más que el miedo a la multitud. Notan ahí algunas cositas, ¿no? Qué importante es que estudiemos los evangelios sinópticos, porque nos damos cuenta y comparando cosas que uno dice
y que por más que sea la misma historia, el mismo relato, cada uno lo cuenta desde su mirada, desde su ángulo. Entonces eso es muy interesante. Luego vamos a la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000, Marcos dibuja vívidamente también la vida ardua y la actividad incansable de Jesús. Marcos es el que nos habla acerca en los relatos de los retiros de Jesús con sus discípulos ya para el fin de su ministerio. Acá podemos notar que Marcos dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, cuando ya sucede la alimentación de los 5.000. Acá, en esta alimentación de los 5.000, es el único milagro de Jesús registrado por los evangelios. Como es usual, el relato de Marcos, ese es el más pintoresco. Solo él menciona la hierba verde diciendo después que el pueblo se recostó por grupos, ¿no? Que el pueblo se recostó por grupos. Luego viene la cuestión del lavamiento de las manos, capítulo 7, 1 al 23. Capítulo 7, 1 al 23. ¿Qué conflicto este de lavado de manos? Porque los fariseos, ¿cuál era la situación de los fariseos? Siempre estaba mirando y observando todo lo que hacía Jesús, todo lo que hacía Jesús. Y por ende lo que estaba sucediendo con los discípulos, ¿no? Queremos llamar la atención especial a algunos interesantes datos que nos da el Evangelio de Marcos. Dice, después de mencionar la queja de los fariseos, porque los discípulos no se lavaron las manos antes de comer, Marcos explica porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Esa era la tradición. Si no podían lavarse las manos, tampoco podían comer. Y volviendo, dice, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas más que hay con los lavamientos de los vasos, de beber, de las jarras, de los utensilios de metal y de todo lo que se usa para los alimentos. Y acá, ¿cuál es la situación? Que Jesús dice, ¿no? No lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y esta cuestión, la cuestión, ¿no? Que no solamente es lo externo, sino lo interno. Cuidar lo interno que hay dentro de nosotros, que hay dentro de nuestro corazón. Muchas veces malicia, muchas veces maldad, muchas veces cosas rebuscadas que hacemos, ¿no? Muchas veces apuntando al otro. Y eso es lo que dice Jesús. No es lo que comemos lo que hace mal, lo que hace daño, es lo que sale de nosotros. Y eso refleja nuestra espiritualidad también. Si nosotros estamos bien, si nosotros estamos bien internamente, se va a reflejar en lo externo. No necesitamos primero lo externo y luego lo interno. Primero es lo interno y eso se va a reflejar en lo de afuera. Cuando yo estoy bien internamente en oración con el Señor, se va a reflejar en mi forma de hablar, se va a reflejar en mi forma de vestir, se va a reflejar en mi forma de relacionarme con las otras personas, porque es eso lo que dijo Jesús. Luego viene la sanidad del sordomudo, capítulo 7, 31 al 37. Recordemos de que este milagro solo se menciona en este evangelio, ¿no? Y hemos dicho algunos, hemos anotado ahí algunos de los milagros de Jesús sobre la naturaleza, sobre los espíritus, sobre las enfermedades. Y este es, por ejemplo, uno de esos milagros que solo menciona el evangelio de Marcos. Nos dice que Jesús, tomándole aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, que quiere decir, sé abierto.
esta vívida narración no necesita comentarios, ¿no? Porque vemos, observamos y leemos lo que está sucediendo dentro del milagro de Jesús. O sea, hermanos, tenemos que entender que las acciones de Jesús no solamente ocurren de una sola manera. Jesús puede usar hasta un burro para hacer cumplir sus cosas, ¿no? No necesitamos ser muy inteligentes para que Dios nos use. Dios usa a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces los milagros de Jesús sucedieron de multiforma cosas y sucesos que pudieron haber pasado. Alguno le dijo, ve y lávate. O uno fue y le dijo, ¿no? Varias cosas que sucedían dentro del entorno y sucedía el milagro. Luego viene la alimentación de los 4.000, capítulo 8, 1 al 9. También Mateo y Marcos registran la alimentación de los 4.000, como la de los 5.000 también. Luego viene la sanidad del ciego de Betsaida, la sanidad del ciego de Betsaida. Este milagro solo Marcos menciona. ¿Ya? La razón por la que Jesús sacó afuera al hombre de la aldea y le mandó que no regresara a la aldea, es probable que Jesús quiera evitar la publicidad durante estos últimos días de su ministerio. Acá podemos ver también, ¿no? Otra forma de milagro de Jesús. También dice, ¿no? Le puso las manos encima, escupiendo en sus ojos. ¿Cómo se notan, no? Cómo es diferente el relato en Marcos que en Mateo, ¿no? Se nota más cosas vividas, ¿no? Más pintoresco las cosas que relata Marcos. Claro, entendemos también que viene de la fuente de Pedro. Pedro es su fuente. Luego viene la sanidad del muchacho epiléptico. La sanidad del muchacho epiléptico, capítulo 9, 14 al 29. Y esto está en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, lo que sucede, ¿no? Con la transfiguración. Viene luego la situación del muchacho epiléptico o lunático también, ¿no? Que Jesús describe, Mateo describe en el capítulo 17, 15, en el evangelio de Mateo. Luego tenemos el celo equivocado de Juan, capítulo 9 al 38 al 50. Marcos y Lucas mencionan el informe de Juan para Jesús tocante al hombre que echaba fuera demonios en el nombre de Cristo, ¿no? Y luego ya tenemos Jesús y los niños, capítulo 10, 13 al 16. ¿Por qué menciona Jesús en la mayoría de en los tres evangelios Jesús y los niños? Porque recuerden, hermano, y esto es un dato muy interesante, los niños no eran considerados parte de la sociedad en ese tiempo. Eran iguales como las mujeres, como los enfermos, como los que tenían enfermedades incurables, como la lepra o el flujo de sangre. Entonces no eran considerados buenas personas o personas completas. ¿Y por qué los toma Jesús en cuenta? ¿Por qué Jesús agarra, abraza a endemoniados, a niños, a mujeres, a enfermos, a toda clase de personas? ¿Por qué hace ese énfasis los evangelios? Porque nos quiere demostrar que Jesús está interesado en todas las personas. Jesús está interesado en todas las personas. No importa la condición, no importa la raza, no importa la situación en la que esté pasando, no importa el trato que le dé la sociedad. Jesús, Jesús, yo incluso digo ya que Jesús fue el hombre más inclusivo del mundo. Incluyó a todos, hombres, mujeres, niños, incluyó a
prostitutas, a Mateo como el publicano, incluyó a toda cantidad de personas, al celote. El celote era un hombre nacionalista, revolucionario, que vivía con su espada y no tenía miedo de matar. Y fue uno de los discípulos de Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en Jesús y vemos aquí Jesús y los niños, tenemos que tomar la debida importancia. Yo he escuchado mucha gente decir, ¿por qué no vamos a dedicar a los niños? Los niños no nos dan recursos, no nos dan economía, es un gasto. Bueno, lean la Biblia, yo digo. Hay que leer la Biblia. Jesús dijo, ¿no? Si ustedes no son como estos niños, no pueden entrar incluso al reino de los cielos. Luego, ya para ir terminando, viene la higuera estéril, capítulo 11, 19 al 25. Mateo y Marcos relatan este mismo relato de la higuera estéril. Y Marcos añade al final un importante dicho de Jesús. Cuando estáis orando, ¿no? Si tenéis algo contra alguno, perdonad para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros también vuestras ofensas. Añade Marcos algo que Mateo no añadió en su evangelio. Luego tenemos el primer mandamiento, siempre en relación con los fariseos y los saduceos, ¿no? Que eran los que estaban buscando cómo tentarle a Jesús. Y ahí Jesús le contesta de de la mejor manera, ¿no? Sin ir con tantos rodeos. Luego vienen las blancas de la viuda pobre, las blancas de la viuda pobre. Marcos y Lucas relatan el incidente de la ofrenda de la viuda en la tesorería. Acá es muy interesante. Marcos dice Jesús se sentó. Jesús se sentó para observar. Qué interesante, ¿no? Hoy en día, cuando ustedes analizan y miren, por ejemplo, lean Marcos 12, 41 al 44, Jesús se sentó cerca para observar las actitudes de los que ofrendaban. Vio a los ricos que daban de lo que les sobraba, dice, ¿no? Y vino la viuda pobre que con mucho sacrificio dio todo lo que tenía. Muchas veces nosotros pensamos que hacer teología es algo racional, es algo académico, que hacer teología tiene que ver con la doctrina. ¿Cuál es la mejor doctrina? La wesleyana, la calvinista, la de Lutero. Y eso no nos salva. Eso no nos salva. La teología está ligada a qué hacemos nosotros cuando entendemos algo de Dios. ¿Qué hacemos cuando entendemos algo de Dios? ¿Qué hizo la mujer, la viuda pobre, cuando ella dio de todo lo que tenía? ¿Qué nos quiere enseñar? Que Jesús o que Dios es el Dios de la vida, que Dios es el Dios sustentador, que Dios es el Dios dueño de todo, que Dios es el Dios que es absoluto, que Dios es el Dios que su vida depende de Él. Eso nos enseña la viuda pobre. Mientras los otros daban de lo que les sobraba, después de alimentarse, después de comprar la plata en el banco, después de ir ahorrando para una, para otra cosa, recién traían las ofrendas. ¿Se dan cuenta? Pero la viuda pobre tenía otro concepto. Yo doy porque confío en que Dios me va a proveer. Eso es hacer teología, es acción. No es mero razonamiento, no es mero entendimiento, no es mero discusión entre cuál es mejor, cuál doctrina es mejor, cuál es peor, cuál nos salva, cuál no nos salva. Ninguna nos salva, ninguna. Lo único que nos salva es Cristo Jesús, nada más. Y por último tenemos el discurso en el monte de los olivos, el discurso en el monte de los olivos. Acá tenemos ya, se viene la semana de la pasión, se viene la semana de la pasión. Y hemos visto en Mateo que estos días fueron los días más ocupados de Jesús, pero también los días más oscuros de Jesús.
¿no? Los días más oscuros de Jesús. Uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a negar. O sea, fue complicada esta semana ya del ministerio de Jesús, de la semana de la pasión. Jesús empezó a responder a preguntas ya más definidas, más definidas. Acá habló sobre la desolación del año 70, cuando le dicen, Señor, mira el templo, qué hermoso que es. Y Jesús, ¿qué le dice? No quedará piedra sobre piedra. Luego hablan Mateo y Marcos sobre la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no? Y que vemos también en el año 70 después de Cristo, cuando estas predicciones se referían, ¿no?, a este tiempo ya de esa edad. Luego terminamos con el capítulo 14 al 16, la historia del mancebo, la historia del mancebo que siguió a Jesús al huerto de Getsemaní. Esto es causa de discusión. A ver, alguien que lea Marcos 14:51. Marcos 14:51. ¿Qué nos dice? 14:51. El joven que huyó. Ajá, Cierto joven lo seguía, cubierto el cuerpo con la sábana. Lo prendieron, pero él, dejándolo, huyó desnudo. sí. ¿Quién era este? ¿Sigo? Ajá, En 53, ¿ese? hasta ahí, el 53, 52. Está bien, ¿ya? ¿Quién era este? Dice que huyó desnudo, ¿no? La historia relata, un dice sacerdote. que posiblemente fue Juan Marcos el que está escribiendo el libro. Algunos dan ese dato de que fue Juan Marcos el que está escribiendo este libro del Evangelio de Marcos, ¿no? Pero hay, hay esas cuestiones de que todavía hay mucha discusión. ¿Quién fue? Algunos dicen que fue Juan Marcos. Luego tenemos ya a Pedro en el 16:7, cuando le mandan y avisa a sus discípulos y a Pedro. Ahora, ¿por qué dice ya Pedro? ¿Quién fue la fuente? Hemos dicho. ¿Quién fue la fuente de Juan Marcos? ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Quién es su fuente de Juan Marcos? Pedro. Pedro, muy bien. Fue Pedro, ¿no? Entonces, claro, acá vale también nosotros preguntarnos cuánto habrá amado Jesús a Pedro, ¿no? ¿Cuánto habrá amado Jesús a Pedro? Para que también diga, ¿no? Avísenle a los discípulos y a Pedro también. Es interesante porque Mateo hemos visto que relata la historia de Pedro, ¿no? Que lo niega a Jesús y relata que Jesús lo espera a Pedro con un buen desayuno en la mañana y luego le pregunta, ¿no? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y ahí nos damos cuenta del amor de Jesús hacia Pedro, ¿no? En esta situación que tenemos acá. Entonces, con esto terminamos el Evangelio de Marcos. Es cortito, ¿no? Es bien corto. Es de los evangelios más cortos, ¿sí? Y vemos que al leer el Evangelio de Marcos debemos mantener en la mente que él está describiendo a Jesús como el conquistador. Por eso es que habla de las acciones, acciones, y fue y pasó y sucedió, ¿no? De las cosas que Jesús está haciendo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Está No, no, claro, pastor. Está claro y estamos escuchando bien. hermano Joel?
Bien, Mi vamos micrófono entonces. está muy... Ahí está, hermano Joel. Hermano Joel. Sí, está bien, no hay dudas. Ya, vamos entonces al Evangelio de Lucas. Que Lucas sí un poquito más largo, así que vamos a ganarle al tiempo, ¿ya? Vamos a ganarle el tiempo. Vayan a la página 42. Estamos en el texto, la página 42. Nos vamos al Evangelio de Lucas. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. ¿Lo pueden ver? Sí, sí, se ve bien. Bien, bien. Bien. Estamos en la última unidad, entonces, en la cuarta unidad. Ya estamos en la cuarta unidad para ver el último evangelio de los evangelios sinópticos, ¿ya? El último evangelio de los evangelios sinópticos en en este módulo. El evangelio de Lucas pertenece al grupo de los evangelios sinópticos y la razón por la que Lucas escribió esta obra, escuchen bien, pregunta de examen, para el pueblo griego, cuya misión era mejorar al hombre moral, intelectual y físicamente. ¿Sí? Vayan subrayando ahí. Lucas escribió, Lucas escribió esta obra para el pueblo griego, para el pueblo griego, cuya misión era mejorar al hombre moral, intelectual y físicamente, cuyo ideal era del pensamiento griego el hombre perfecto, ¿no? El ideal era el hombre perfecto. Bueno, de la misma manera que los judíos fracasaron en obtener la salvación por medio de la ley y su ceremonia, así también los griegos fracasaron en obtenerla por medio de la cultura y la filosofía. También los griegos fracasaron en obtenerla por medio de su cultura y filosofía. Entonces, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. La estructura del libro. La estructura del libro. Tema. ¿Cuál es el tema de Lucas? A ver, ¿cómo era el tema de Mateo? ¿Recuerdan? El tema de Mateo, ¿cuál era? Em, Rey Mesías. Rey Mesías. Exacto. Perfecto, muy bien. Marco, siervo Marcos, de, ah, el siervo siervo de de Jehová. Jehová, Muy bien. Y ahora Lucas, el el hombre Jesús, perfecto. exactamente. Jesús, el hombre perfecto y divino. Anoten ahí. Lucas, su tema de Lucas es Jesús, el hombre perfecto y divino. Jesús es el representante y salvador de la humanidad. Jesús es el representante y salvador de la humanidad. Eso como tema. El autor. ¿Quién fue el autor? El testimonio uniforme de los cristianos de la iglesia primitiva atribuye este evangelio a Lucas. Y Lucas era de origen gentil, de profesión médico, compañero del apóstol Pablo, compañero del apóstol Pablo. Ese es el autor del Evangelio según San Lucas. ¿A quién fue escrito? El Evangelio de Lucas fue dirigido a un noble llamado Teófilo, ¿no? A un noble llamado Teófilo en particular. Pero como hemos dicho, a los griegos, ¿no? A los griegos de manera general. ¿Cuál es el lugar y fecha de composición? Lugar y fecha de composición. Como hemos dicho cuando hablamos de historia, no hay una exactitud, ¿no? Decir tal año, 60, digamos, ¿no?
hay siempre un aproximado entre el año 58 y 63 después de Cristo. Probablemente en Roma. Probablemente en Roma. Ahí se escribió el Evangelio según San Lucas. Entonces repasamos esta primera parte. El tema de Lucas es Jesús, el hombre perfecto. Jesús, el hombre perfecto. El autor es Lucas, que es de origen gentil y de profesión médico, compañero de Pablo. ¿A quién fue escrito? En particular a Teófilo, pero en, de manera general a los griegos. Lugar y fecha de composición, hemos dicho entre los años 58 al 63 y el lugar probablemente en Roma, en Roma. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Sí, sí, bien, bien. Muy bien. Particularidades del Evangelio de Lucas. Este es un evangelio de la gracia universal de Dios. Lucas 2:32, ¿no? Lucas 2:32, 3:6, 24, 47. Es el evangelio del Hijo del Hombre. Resalta la actitud amable de Cristo hacia los pobres, hacia los humildes, hacia los marginados, hacia todos aquellos que no eran considerados de la clase social alta. A esos Lucas nos relata que Cristo fue, que Jesús el Cristo fue, ¿no? Es un evangelio devocional que resalta especialmente la oración. Resalta especialmente la oración. Contiene tres parábolas sobre la oración que no se encuentran en otros evangelios. Por ejemplo, el amigo a medianoche, el amigo a medianoche, el juez injusto, el juez injusto, el fariseo y el publicano. Esto no está en Mateo ni en Marcos, está solamente en quién, en Lucas, el fariseo y el publicano. Estas son tres parábolas sobre la oración que no se encuentran en los otros evangelios. Interesante, ¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado del fariseo y el publicano? Contiene las oraciones de Cristo en su bautismo, por ejemplo, ¿no? En el desierto, la oración de Jesús en el desierto, la oración de Jesús antes de escoger a los discípulos, en la transfiguración, la oración de Jesús antes de decir la oración del Señor, por Pedro, la oración de Jesús por Pedro, la oración en el huerto de Getsemaní, y tenemos la oración en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? 23:46. Esas son las oraciones de Cristo en el Evangelio de Lucas. Interesante, ¿no? Las oraciones de Cristo en el Evangelio de Lucas. Son las particularidades que tiene este Evangelio. Vayan viendo, vayan anotando ahí. Los primeros capítulos tienen una nota de gozo y alabanza. Algunos himnos muy, muy importantes aquí. El de María. El de María, por ejemplo, se llama el Ave María. Un himno, el Ave María. Tenemos el canto de María también en el Magnificat. Se llama así, el Magnificat. ¿Ya? Luego tenemos el Benedictus, que es el canto o el himno de Zacarías. El himno de Zacarías, el Benedictus. Y luego tenemos el Gloria in Excelsis. Gloria in Excelsis. ¿Quiénes cantaron esto? Cantaron los ángeles celestiales.
los ángeles celestiales cantaron el Gloria in excelsis. Y luego tenemos el Nunc Dimittis, que está en el 2:29 al 32. El regocijo de Simeón. El regocijo de Simeón. Estos son, anoten bien, cánticos cristianos o himnos cristianos. ¿Sí? Tenemos el Ave María, tenemos el Magnificat, tenemos el Benedictus, el Gloria in excelsis y el Nunc Dimittis. Esos son los 5 cantos que se encuentran en el Evangelio según San Lucas. Y es muy interesante, está ahí en el texto, ustedes lo pueden ir leyendo después, la importancia de cada uno de ellos, ¿eh? Cómo ellos fueron entonando el cántico o el himno en relación a quién, a Jesús, en relación a Jesús. Muy interesante. El Magnificat, por ejemplo, a mí me fascina el Magnificat. ¿Por qué me fascina? Porque ¿quién lo dice? ¿Quién lo canta? María. ¿A qué edad lo canta, lo dice? Tenía aproximadamente entre 15 y 17 años. Muchos teólogos dicen incluso que podría ser menos, porque, porque estaba a punto de casarse con José. Y como era la tradición en ese tiempo, las mujeres, cuando ya le venía la primera menstruación, ya estaban aptas para casarse. Y recuerden, María es virgen, la virgen. Entonces, ¿a qué edad se le viene la primera menstruación a las mujeres? A los 12, 13, ¿no? 14, vamos a decir. Entonces, por eso me fascina el Magnífica, el canto de María, porque lo está diciendo alguien adolescente, vamos a decir. Una adolescente haciendo un cántico espectacular. Sí, lo pueden leer después, Lucas 1:46 al 55. ¿Qué es lo que dice, no? ¿Cómo lo dice? Luego tenemos, en este evangelio se honra grandemente a la mujer. En este evangelio de Lucas se honra grandemente a la mujer. En el capítulo 1, por ejemplo, ¿a quiénes tenemos? A María y Elizabeth. Tenemos a María y Elizabeth en el capítulo 1. En el capítulo 10 tenemos a María y su hermana Marta. María y su hermana Marta tenemos en el capítulo 10. Luego tenemos a las hijas de Jerusalén. Las hijas de Jerusalén, capítulo 23, 27, tenemos a las hijas de Jerusalén. Luego tenemos a varias viudas. Tenemos a varias viudas. 2:37, 4:26, 7:12, 18:3 y 21:2. A ver, alguien que lea Lucas 2:37. ¿De qué viuda nos habla? ¿De qué mujer? 2:37. Lucas 2:37. Lucas 2:37. ¿Qué dice? ¿Lo tienen? Lucas 2:37. Amén. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire, gracias. Una viuda hacía 84 años. Qué interesante, ¿no? Mire, es decir, como dijimos hace rato, las mujeres se casaban a temprana edad y seguramente enviudó cuántos años, ¿no? A ver, 21:2, ¿de qué viuda nos habla? Capítulo 21:2. Lucas 21:2.
Lucas 21:2. Lucas 21:2. A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué viuda habla? Amén. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Muy bien. Ahí tenemos entonces las particularidades en el Evangelio de Lucas. Honra grandemente a la mujer. Honra grandemente a la mujer. Entonces ahí tenemos cuatro puntos, ¿no? María y Elizabeth, María y su hermana Marta, las hijas de Jerusalén y varias viudas que fueron mencionadas como hemos leído dos, ¿no? Ahí. En este evangelio se describe la biografía de Cristo de forma completa, más que en cualquiera de los otros evangelios, ¿no? Más que en cualquiera de los otros evangelios. Cerca de la mitad del material de este libro no está en los otros evangelios. Qué interesante, ¿eh? Cerca de la mitad del material de este libro no está ni en Mateo ni en Marcos. Muchos de los más importantes discursos e incidentes impactantes de su vida de Jesús están registrados en este evangelio. La pesca milagrosa, por ejemplo. 5:6, la pesca milagrosa. La resurrección del hijo de la viuda. Aquí tenemos otro relato, 7:11 al 15, la resurrección del hijo de la viuda. Tenemos los 10 leprosos, capítulo 17 al 12, 17-12, la sanidad de Malco, 22:51. Estos son relatos muy interesantes. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda. Cuando ustedes hemos analizado en Mateo de que la gente, por ejemplo, pobre, la gente pobre, tenía mucho alejamiento de las cosas, de las costumbres, de las tradiciones, por el hecho de ser pobre. Ahora añádanle eso que sea una mujer, se convierte en doble, vamos a decir, doble pecado, doble maldición. Añádanle a eso que sea viuda, triple. Entonces, mujer, viuda y pobre. Repito, mujer, viuda y pobre. Encima, su hijo hombre, que es el que le da valor en la sociedad, el hombre le daba valor en la sociedad, se muere. O sea, cuatro cosas de la viuda en la que nos hace pensar y reflexionar. ¿Qué hizo Jesús con esta mujer viuda? Se acercó, tocó el féretro, le habló al muerto, lo resucitó y le dijo a la mujer, he aquí, ahí tienes a tu hijo. Es decir, Jesús resucitó no solamente al hijo de la mujer, sino a quién más resucitó, a la mujer misma, a la mujer misma. Es muy interesante este relato de la resurrección 7:11 al 15, por ejemplo. Muy interesante. Los 10 leprosos, 10 fueron sanados. ¿Cuántos volvieron a agradecer a Jesús? 17:12, a ver qué dice. Lucas 17:12. Lucas 17:12. El 12 no. 12. Al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Bueno, ahí Ujú. sigue. Ahí en el último versículo del párrafo, ¿qué dice? ¿Quién vino? Y le dijo, bueno,
Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Siga, a ver, siga. Mm, 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 mm. No son 10 los que han quedado limpios. ¿Y los 9 dónde están? Ajá. No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Ujú. levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, qué interesante, ¿no? Qué 10 noticia. fueron sanados. ¿Cuántos volvieron a ser agradecidos? Uno, uno. Encima, extranjero. Y me imagino samaritano, ¿no? O sea, extranjero, cuando habla de extranjero, muchas veces el samaritano, el más odiado, el menos querido. Qué interesante, ¿eh? Muy interesante. Entonces ustedes pueden ir analizando estos impactantes de la vida de Jesús, ¿no? Relatos muy impactantes que están registrados en el Evangelio de Lucas. Luego tenemos las parábolas que solo ocurren en Lucas. Las parábolas que solo ocurren en Lucas. Por ejemplo, tenemos la parábola de los dos deudores, la parábola del buen samaritano. Interesante, la parábola del buen samaritano. Tenemos la parábola del amigo inoportuno, el amigo inoportuno. Luego tenemos los siervos vigilantes, el mayordomo fiel y prudente, el mayordomo fiel y prudente. Tenemos la higuera estéril, la gran cena y tenemos la parábola de la moneda perdida. La parábola de la moneda perdida. Esas son algunas parábolas que ocurren solo en Lucas. Luego viene el hijo pródigo. El hijo pródigo solo está en Lucas, capítulo 15, 11 al 32. Luego viene el rico y Lázaro, solo en Lucas. El mayordomo infiel, los siervos indignos, los 10 leprosos, la viuda inoportuna, el fariseo y el publicano, Jesús y Zaqueo, interesante Jesús y Zaqueo, capítulo 19, 1 al 10, y tenemos la parábola de las 10 minas, la parábola de las 10 minas. Estos son 17 parábolas, 17 parábolas que solo ocurren en el Evangelio de Lucas. Solo ocurren en el Evangelio de Lucas. Y ya para terminar, porque ya viene la otra clase, ¿ya? Para ir terminando, tenemos otros incidentes y relatos que solo están registrados en Lucas. La conversación de Moisés y Elías. Cristo llora sobre Jerusalén. Cristo llora sobre Jerusalén. El sudor como gotas de sangre. El sudor como gotas de sangre. Cristo ante Herodes. Cristo ante Herodes. Las las palabras de Jesús a las mujeres de Jerusalén. El ladrón arrepentido y tenemos el camino a Emaús. Esos son incidentes que solo están registrados en el Evangelio según San Lucas. Entonces, ahí aquí terminamos con algunas particularidades que solo se registran en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Solo están en el Evangelio de Lucas. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí ya para ir cerrando. ¿Alguna duda? Hemos visto algunos puntos importantes del Evangelio de Lucas. Ya la próxima clase, el lunes y el miércoles, estaremos ya terminando
todo el contenido de evangelios sinópticos. ¿Está claro? Hermano Aníbal, hermano Joel, ¿algún comentario que quieran aportar? Ninguno. Para mí está claro. Está bien. Perfecto. Aníbal, No, no, ninguno. Seguimos escuchando, claro. ya, muy bien. Entonces, cerramos la clase de hoy día. Que Dios los bendiga. Ya voy a mandar el cuestionario al grupo que va a estar hasta hasta el día lunes, ¿no? En nuestra clase para enviar la tarea. Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima.